Durante más de 4 décadas, el nombre de Marcela Basteri ha flotado en el aire como una herida abierta, como un eco doloroso que jamás dejó de resonar en la vida de Luis Miguel, el ídolo mexicano cuya voz ha llenado estadios, pero que al mismo tiempo ha arrastrado un vacío imposible de llenar. Aunque su vida ha sido expuesta en entrevistas, documentales y una exitosa serie televisiva, lo cierto es que el cantante nunca había hablado con la crudeza, la precisión y la valentía con la que lo hizo recientemente, cuando decidió romper el silencio sobre la desaparición de su madre en 1986. Un silencio que, según confesó, le quemaba el alma. Y tal vez por primera vez, vimos a un Luis Miguel no como la superestrella inalcanzable, sino como el hijo herido que nunca dejó de buscar. La historia, en apariencia conocida, es en realidad un laberinto de sombras. La última vez que alguien vio a Marcela con vida fue en España, supuestamente en compañía del padre del cantante, el polémico Luisito Rey, cuya figura ha sido para muchos la representación absoluta del abuso emocional, la manipulación y el control despiadado. Sin embargo, cada detalle que reaparece, cada testimonio olvidado y cada documento resurgido, cuestiona las versiones oficiales y obliga a reconstruir un rompecabezas que durante años se mantuvo cuidadosamente enterrado. Lo que nadie esperaba era que, después de tanto tiempo, Luis Miguel hablara sin filtros, y lo hizo desde un lugar donde su voz sonaba distinta, pausada, quebrada a momentos, pero firme. Mi madre no se fue, a mi madre la desaparecieron, declaró. Una frase que recorrió el mundo como un rayo y que abrió una nueva etapa en un caso demasiado tiempo silenciado. A continuación, profundiza en el contexto, los últimos días conocidos de Marcela, el entorno familiar, las presiones, los secretos y la noche que cambiaría para siempre la vida del cantante. Un retrato exhaustivo de cómo se llegó al punto donde hoy, 40 años después, Luis Miguel siente que finalmente puede hablar. Para entender la desaparición de Marcela, hay que remontarse a los primeros años de vida del cantante. Luis Miguel nació prácticamente destinado a la fama. Su padre, el español Luisito Rey, era un músico ambicioso y decidido a convertir a su hijo en una estrella mundial. Desde muy pequeño, Mickey, como lo llamaban, mostró un talento extraordinario. Su madre, Marcela, era la figura opuesta, dulce, protectora, sensible y profundamente dedicada a sus hijos. Sin embargo, detrás de esa dualidad familiar, se escondía un ambiente dominado por el control de Luisito, quien veía en su hijo no solo un don, sino un negocio. De acuerdo con Luis Miguel, su infancia estuvo marcada por una tensión que él no entendía, pero que su madre sí percibía con claridad. Ella quería protegernos, pero él siempre encontraba la manera de imponerse, confesó el artista. Con el paso de los años, la presión del padre se volvió insostenible. A medida que el cantante ascendía en la industria, su madre se hacía más lejana, no por elección, sino por obligación. Luisito Rey controlaba absolutamente todo: contratos, presentaciones, dinero y hasta la relación entre madre e hijo. Marcela era, para muchos testigos cercanos, la mujer que intentaba sostener una familia al borde del colapso emocional. El 1985 fue un año determinante. Luis Miguel alcanzaba la cima del éxito internacional, y su padre veía cómo el dinero y la fama se multiplicaban. Pero algo más estaba ocurriendo. Marcela parecía cada vez más incómoda, más triste y más deseosa de tomar distancia de Luisito. En uno de los fragmentos más impactantes de su reciente declaración, Luis Miguel contó: «Mi madre me dijo que necesitaba regresar a Italia, ver a su familia, respirar. Me prometió que volveríamos a vernos pronto. Nunca más supe de ella». Si bien durante años se creyó que Marcela viajó sola a España para reencontrarse con Luisito, varios documentos revelan que ella había intentado previamente establecer contacto con familiares y amigos para alejarse definitivamente de él.
Las últimas evidencias verificables sitúan a Marcela en Torremolinos, España, donde, según algunos testigos, se hospedó temporalmente en la casa de una amiga. Ese sería el punto de partida de las versiones más contradictorias del caso. Algunos afirmaron haberla visto enfrentarse en una fuerte discusión con Luisito. Otros aseguraron que parecía asustada. Y otros incluso dijeron que la vieron por última vez en un hospital psiquiátrico, donde, según rumores nunca confirmados, habría sido ingresada contra su voluntad. Ninguna de esas líneas fue investigada adecuadamente en su momento. Durante décadas, uno de los grandes obstáculos para esclarecer el caso fue el propio padre del cantante. Luisito Rey proporcionó al menos 5 versiones distintas sobre el destino de Marcela, cada una más confusa que la anterior. Entre sus declaraciones más repetidas se encuentra una que, según Luis Miguel, fue una de las mentiras más crueles. Luisito afirmaba que Marcela simplemente lo había abandonado todo, que estaba cansada de la vida familiar y que había decidido rehacer su vida en Italia. Pero esa versión jamás encajó con la personalidad de Marcela, ni con su profundo cariño por sus hijos. Mi madre nunca nos habría dejado, insistió Luis Miguel. Otros testimonios señalaban que Luisito habría sido la última persona en verla con vida. Una declaración que adquirió más peso cuando, años después, el propio hermano de Luisito, Vicente Gallego, confesó públicamente que, si alguien sabía lo que pasó con Marcela, era Luisito. Sin embargo, Rey murió en 1992, llevándose con él las respuestas que su hijo necesitaba desesperadamente. El cantante reveló por primera vez que durante años tuvo pesadillas donde intentaba hablar con su padre, y éste simplemente se reía sin decir nada. Busqué la verdad en él, pero nunca me la dio. Creo que no quería que la supiera. Con la muerte de Luisito y el silencio de los testigos, la investigación cayó en un limbo. Durante los años 90 y 2000, Luis Miguel contrató detectives privados, rastreó documentos en España, Italia y Argentina, e incluso mantuvo reuniones secretas con personas que aseguraban tener información sobre el paradero de su madre. Ninguna pista resultó concluyente. Una de las hipótesis que más conmoción causó en su momento fue la posibilidad de que Marcela hubiera fallecido en circunstancias violentas. Otra línea investigativa sugería que habría sido internada en un centro psiquiátrico y fallecido sin identificación. Incluso hubo quienes aseguraron que Marcela había sido vista años después en Argentina, viviendo bajo otra identidad. Todas esas versiones fueron investigadas y descartadas una a una. Luis Miguel confesó que vivió su juventud con una angustia constante. Miraba cada rostro en la calle, en cada mujer de cabello rubio, creía verla. Nada parecía suficiente para llenar los vacíos. En su declaración, el artista habló por primera vez del impacto psicológico que la desaparición tuvo en su vida. La gente me veía cantar, sonreír, llenar estadios. Nadie sabía que por dentro estaba roto. Durante años, evitó hablar del tema. Consideraba que era demasiado doloroso y que, además, cualquier palabra suya podía abrir heridas familiares o generar sensacionalismo. El cantante confesó que su hermetismo no solo era una forma de protección, sino también una carga emocional que llevó consigo por décadas. Sentía culpa por no haber podido ayudarla, culpa por creer en las mentiras, culpa por no haber visto lo que estaba frente a mí. El silencio, dijo, fue una forma de sobrevivir, pero también fue la barrera que lo separó de cientos de preguntas sin respuesta. Porque ahora, ¿por qué romper un silencio de 40 años? Luis Miguel explicó que su decisión no fue repentina. Pasé mucho tiempo pensando si debía hablar, pero entendí que guardar silencio no la traería de vuelta, y que la verdad, aunque dolorosa, es lo único que queda. El cantante reconoció que hizo esta revelación tanto por él como por sus hermanos, y sobre todo, para honrar la memoria de su madre. Ella merece que el mundo sepa que no desapareció por voluntad propia. Mi madre fue víctima. Si bien el artista no dio detalles sobre si posee nueva información, su tono al hablar
dejó entrever que considera cerrado su duelo. Espero que, al decirlo, pueda dejar ir lo que he cargado durante tantos años. La declaración más fuerte, y probablemente la más sincera, que entregó el cantante fue la siguiente: no quiero seguir viviendo con dudas, no quiero seguir callando. Mi madre no se fue, se la llevaron, y no descansaré hasta que la verdad complete su camino. Aunque no precisó quiénes fueron los responsables, ni si posee pruebas nuevas, esta afirmación abre una puerta a un futuro en la historia que podría aún tener revelaciones inéditas. Su equipo legal no ha confirmado si se reabrirá alguna vía judicial en España o Italia, pero el impacto de sus palabras ya ha reavivado el interés mundial por el caso. 40 años después de la desaparición de Marcela Basteri, el caso sigue siendo uno de los enigmas más perturbadores en la historia de la farándula latinoamericana. Durante décadas, la figura de la madre de Luis Miguel ha sido envuelta en un halo de misterio, silencio y contradicciones que parecían imposibles de desenredar. Sin embargo, con la reciente decisión del cantante de hablar abiertamente sobre lo ocurrido, una nueva oleada de interés y de investigación ha resurgido en torno a este oscuro capítulo familiar. El segundo capítulo de esta serie profundiza en las nuevas pistas, los testimonios ocultos, los lugares clave y los hechos que durante años permanecieron fuera del alcance del público. Un viaje exhaustivo por los escenarios donde pudo haberse escrito el destino final de Marcela. Así, en Nachu, un análisis de las personas que, voluntaria o involuntariamente, pudieron haber jugado un papel crucial en su desaparición. Más allá de la fama, los escenarios y las luces, esta es una historia marcada por engaños, silencios cómplices, negligencias policiales y decisiones que, de haberse tomado a tiempo, probablemente habrían cambiado el curso de los hechos. Y en el centro de todo, un hijo cuya vida profesional brilló como pocas, pero cuya vida personal se hundió en una oscuridad que nunca ha podido disiparse del todo. Para comprender por qué la desaparición de Marcela sigue siendo un rompecabezas, hay que empezar por el lugar donde fue vista con vida por última vez: Torremolinos, un pequeño y turístico municipio en la provincia de Málaga, España. En los años 80, Torremolinos era un lugar vibrante, lleno de turistas, músicos, artistas y empresarios. Un sitio perfecto para perderse, o para desaparecer sin dejar rastro. Varias fuentes coinciden en que Marcela llegó allí en 1986, supuestamente para encontrarse con Luisito Rey. Pero también se rumorea que buscaba un refugio, un espacio donde alejarse de la presión, la manipulación y los conflictos familiares. El testimonio más sólido pertenece a una amiga cercana, cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad. Ella asegura que Marcela llegó a su casa angustiada y con una maleta pequeña. No era la Marcela que yo recordaba, relató. Estaba asustada, como si cargara un peso que no sabía cómo soltar. Esa amiga declaró que Marcela pasó allí 2 días. Durante ese tiempo, recibió varias llamadas telefónicas, aparentemente de Luisito, que la alteraban profundamente. En la última de ellas, según la testigo, Marcela respondió: «Está bien, iré. Pero esta es la última vez que me haces esto». Después de esa llamada, Marcela salió de la casa, prometiendo volver esa misma noche. Nunca regresó. La sombra de Luisito Rey ha sido siempre la más pesada y la más difícil de ignorar. Su reputación como padre controlador, obsesivo y manipulador no solo quedó retratada en la serie de Netflix, sino que fue confirmada por múltiples personas que convivieron con él: músicos, representantes, familiares y amigos. Luis Miguel, en su reciente declaración, fue tajante: «Mi padre sabía lo que le pasó a mi madre. Siempre lo supo». Esa afirmación reabre una de las preguntas clave. ¿Por qué Luisito dio versiones tan contradictorias? ¿Por qué se mostraba nervioso cuando le preguntaban por Marcela? ¿Por qué, incluso con los años, evitaba hablar del tema? Uno de los testimonios más impactantes proviene del tío de Luis Miguel, Vicente Gallego. En 2018, antes de fallecer, declaró en una entrevista:
Luisito siempre fue capaz de cualquier cosa. Si alguien sabe qué pasó con Marcela, es él. Cuando le preguntaron directamente si creía que Luisito estaba involucrado, Vicente respondió: «No lo creo. Lo sé». Este testimonio, aunque no constituye una prueba legal, aportó un peso emocional enorme a la narrativa del caso. Por otra parte, varios músicos que acompañaron a Luisito durante su carrera señalaron que, en los días posteriores a la desaparición de Marcela, él se mostraba extrañamente tenso y evitaba hablar del tema, incluso con personas de su confianza. Algunos documentos hallados en los archivos de Migración Española revelan que Marcela habría viajado de Málaga a Madrid antes de desaparecer definitivamente. Esta pista, sin embargo, jamás fue investigada en su momento. ¿Por qué nadie siguió este rastro? La respuesta es tan simple como devastadora. Nadie presentó un reporte oficial de desaparición durante los primeros años, ni la familia ni la policía. Luisito Rey aseguraba siempre que Marcela estaba en Italia, por lo que las autoridades españolas no consideraron necesario abrir una investigación inmediata. Según una nueva hipótesis surgida recientemente, Marcela habría llegado a Madrid acompañada de una persona de acento español. Posiblemente un hombre, aunque los registros migratorios no precisan detalles. Hay quienes creen que Marcela pudo haber buscado ayuda, o incluso intentar viajar fuera del país. Pero el hecho de que no haya más registros sugiere dos posibilidades. Marcela nunca llegó a tomar ningún avión desde Madrid. Alguien pudo haberle quitado la documentación. Ambas versiones alimentan la misma sospecha. La desaparición no fue voluntaria. Una de las teorías más persistentes y perturbadoras es la del internamiento de Marcela en un hospital psiquiátrico de España. Esta versión surgió a partir del testimonio de 3 enfermeras jubiladas, quienes aseguraron en entrevistas separadas que una mujer rubia, argentina o italiana, ingresó al Hospital La Paz, en Madrid, entre 1986 y 1987. Según ellas, la mujer parecía desorientada y no portaba identificación. Algunas incluso aseguraron que un hombre insistió en firmar su ingreso, aunque no era familiar directo. Este hombre, según sus palabras, tenía acento español. ¿Era Luisito Rey? Nunca se ha comprobado. Los registros hospitalarios de esa época están incompletos, y la Ley de Protección de Datos en España impide acceder a información personal sin orden judicial. A pesar de ello, varias organizaciones de derechos humanos ofrecieron ayuda a Luis Miguel para reabrir esta línea de investigación, pero sin éxito. La hipótesis del hospital sigue siendo una de las más inquietantes, especialmente porque coincide con la conducta errática de Luisito durante esos años. Sin embargo, tampoco se descarta que la mujer internada no haya sido Marcela, sino una víctima de trata o una persona sin hogar. Lo triste es que hay mujeres cuyos nombres nunca se conocieron, cuyos archivos contienen frases como «sin identidad comprobada» o «extranjera no identificada». Marcela podría estar entre ellas. Otra de las teorías más difundidas proviene de Argentina. Durante los años 90, varias personas aseguraron haber visto a una mujer extraordinariamente parecida a Marcela, viviendo en el barrio de Núñez, en Buenos Aires. Incluso una periodista afirmó que aquella mujer dijo llamarse Marcia y que evitaba cualquier contacto con cámaras o entrevistas. Durante un tiempo, esa versión cobró fuerza, especialmente porque Marcela tenía raíces argentinas y era posible que buscara refugio allí. Sin embargo, cuando Luis Miguel envió a un investigador privado para verificar la información, descubrieron que la mujer sufría de esquizofrenia y llevaba más de 20 años en tratamiento. Sus rasgos físicos eran similares, pero su edad no coincidía. Otra pista conducía a la ciudad de Mar del Plata, donde una mujer mayor aseguró haber visto a Marcela trabajando en un restaurante de playa. Pero esa versión se derrumbó rápidamente. Las fechas no coincidían y la supuesta Marcela era en realidad una inmigrante italiana con documentos en regla. Aún así, estas historias alimentaron durante años el rumor de que Marcela podía estar viva, escondida, huyendo de algo o de alguien.
Luis Miguel confesó en su declaración que siguió estas pistas en silencio, aferrándose a la mínima posibilidad de que su madre estuviera viva. En algún momento, dijo, deseé que no fuera así, porque si estaba viva, significaba que había sufrido. Uno de los puntos menos conocidos del caso es la cantidad de dinero y recursos que Luis Miguel invirtió para buscar a su madre. Durante los primeros años de su carrera adulta, destinó parte de sus ganancias a contratar agencias de investigación en España, Argentina, Italia y Estados Unidos. Los informes privados, la mayoría confidenciales, coinciden en 3 puntos clave. No hay evidencias de que Marcela haya abandonado España. No existe registro migratorio de su salida del país después de 1986. Las últimas personas que la vieron estaban relacionadas directa o indirectamente con Luisito Rey. Esto incluye músicos, amigos y familiares de él. Varias declaraciones fueron contradictorias o deliberadamente falsas. Algunas personas cambiaron sus versiones años después, mientras que otras se negaron rotundamente a hablar. Uno de los investigadores privados más cercanos al caso, cuyo nombre aún hoy permanece bajo reserva, dijo en un documental: Marcela no desapareció sola, y quienes sabían lo que pasó ya no están vivos. Una frase inquietante que hoy cobra más fuerza que nunca. Quizás el testimonio más escalofriante proviene de una mujer conocida como La Bolichera, una amiga cercana de Luisito Rey. En una entrevista informal y nunca judicializada, afirmó que Marcela habría muerto en una casa ubicada en la Costa del Sol durante una discusión familiar. Según su versión, Luisito habría acudido a ella días después para pedirle ayuda para resolver un problema grave. La Bolichera nunca entregó pruebas. Tampoco retractó su historia. Murió años después sin aclarar nada. Aunque muchos desestimaron su testimonio, para Luis Miguel fue devastador escucharlo. No podía creer que alguien hablara de mi madre como si fuera un objeto, dijo. Una de las razones principales por las que hoy sigue sin resolverse la desaparición de Marcela es la total falta de acción policial en los primeros años. Para las autoridades españolas, no existía un caso porque nadie lo reportó oficialmente. Para las italianas, Marcela no figuraba como ciudadana desaparecida. Y para las mexicanas, la familia insistía en que ella estaba en Europa. El caso no se denunció formalmente hasta 1993, 7 años después de su desaparición. Ese retraso significó que no se preservaron pruebas, no se interrogaron a testigos clave. No se revisaron cámaras de seguridad, que en esa época eran mínimas. No se rastrearon movimientos bancarios o llamadas telefónicas. No se investigó a Luisito Rey, quien murió antes de ser interrogado formalmente. La conclusión de los expertos es lapidaria. El caso de Marcela es un ejemplo perfecto de cómo una desaparición puede quedar impune por falta de acción inmediata. A lo largo de los años, Luis Miguel construyó una vida pública llena de éxito y reconocimiento. Pero, puertas adentro, lidiaba con un duelo permanente. Amigos cercanos cuentan que cada aniversario de la desaparición, el cantante cancelaba compromisos, apagaba el teléfono y se encerraba solo. Decía que ese día no podía cantar, relató uno de ellos. Las mujeres que formaron parte de su vida también notaron ese dolor latente. Una de sus exparejas confesó: podía estar feliz, riendo, disfrutando, pero cuando hablaba de su madre, su mirada cambiaba. Se veía a un niño que buscaba respuestas. La ausencia de Marcela no solo fue una pérdida emocional, también marcó su forma de relacionarse, de amar, de confiar. Luis Miguel lo admite ahora sin reservas. Toda mi vida fue una búsqueda, y sigue siéndolo. Desde que el cantante decidió hablar de manera pública, comenzaron a circular rumores sobre la existencia de nuevos documentos, nuevos testigos o incluso nuevas pruebas relacionadas con el caso. Su declaración tiene un matiz particular. Habla con más seguridad que nunca. Habla como alguien que ya encontró algunas respuestas, aunque todavía no pueda decirlas.
Fuentes cercanas aseguran que Luis Miguel habría recibido recientemente un informe forense relacionado con los restos no identificados de una mujer encontrada en la Costa del Sol en 1986. Una declaración de un testigo protegido en España, que asegura haber visto a Marcela la noche de su desaparición. Documentos migratorios revisados, que descartarían por completo su salida de territorio español. Si cualquiera de estas versiones es verdadera, significaría un avance crucial. Pero, al mismo tiempo, abriría la puerta a la posibilidad más devastadora: que Marcela haya muerto en circunstancias violentas. El artista, sin embargo, se mantiene reservado. Lo único que ha dicho al respecto es: la verdad está más cerca de lo que imaginan, pero no quiero hablar hasta tener todo claro. Una frase que anticipa que, tal vez, el final de este caso podría conocerse pronto. La desaparición de Marcela Basteri no solo representó un misterio sin resolver, sino también una fractura emocional tan profunda que definió, y en muchos aspectos, condicionó la vida entera de Luis Miguel. Para millones de personas alrededor del mundo, el cantante fue, durante décadas, el Sol de México, el ídolo de voz incomparable, el artista brillante que iluminaba con fuerza cada escenario que pisaba. Pero detrás de ese brillo incandescente, existía un niño abandonado por el destino, obligado a madurar sin guía, sin refugio, sin un abrazo materno que lo sostuviera. Exploramos la dimensión más humana, psicológica y emocional del caso. Cómo la ausencia de Marcela influyó en su personalidad, sus relaciones amorosas, su relación con la fama, su vínculo con su familia y, sobre todo, en la forma en que Luis Miguel aprendió a existir en un mundo donde cada día se levantaba con la misma pregunta sin respuesta: ¿dónde está mi madre? La psicología moderna sostiene que no existe dolor más complejo que la desaparición de un ser querido. Un limbo interminable donde el duelo nunca termina, porque nunca empieza realmente. Luis Miguel vivió exactamente eso. Un duelo suspendido, congelado en el tiempo. En su declaración más reciente, él mismo lo expresó con brutal honestidad. Nunca tuve la oportunidad de decirle adiós. Y cuando no hay despedida, no hay paz. Durante su adolescencia, cuando su carrera apenas despegaba, Luis Miguel comenzó a experimentar un conflicto interno devastador. El éxito creciente contrastaba con el derrumbe emocional que vivía en privado. Los psicólogos con los que trabajó años después revelaron que él presentaba síntomas claros de duelo no resuelto: insomnio, ansiedad, desconfianza profunda y periodos de silencio prolongado donde evitaba cualquier contacto emocional. A los 17 años, ya era una estrella internacional, pero también era un joven que recibía llamadas confusas, evasivas y contradictorias sobre el paradero de su madre. Algunas veces le decían que estaba en Italia, otras que estaba en Buenos Aires, otras que simplemente no quería verlo. Luis Miguel reconoció que esas mentiras fueron una tortura. A pesar de su innegable magnetismo y las relaciones sentimentales que vivió con algunas de las mujeres más famosas del mundo, Luis Miguel cargaba con un miedo profundo a la pérdida. Varios testimonios de exparejas coinciden en un patrón. Luis Miguel amaba intensamente, pero también se alejaba bruscamente. Una de sus parejas más conocidas confesó años después: él podía ser dulce y protector, pero de pronto se encerraba en sí mismo, como si tuviera miedo de que yo desapareciera también. Otras relataron que él no toleraba las despedidas largas, los silencios prolongados o los cambios repentinos de rutina. Todo lo que le recordara a la pérdida de Marcela lo desestabilizaba emocionalmente. Uno de sus amigos más íntimos explicó: Luis Miguel no le teme al amor, le teme al abandono. Y ese miedo moldeó su vida entera. La desaparición de Marcela no solo afectó su relación consigo mismo, sino también su vínculo con Luisito Rey. Con el paso del tiempo, el cantante comenzó a sospechar que su padre ocultaba algo. Las contradicciones, evasivas y explicaciones absurdas fueron desgastando su confianza hasta destruirla por completo. Cuando Luis Miguel tenía apenas 20 años,
decidió cortar definitivamente la relación con Luisito. Ese fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, pues marcó la caída del hombre que, aunque abusivo, había sido su único guía artístico. En su confesión actual, el artista dijo: «Creo que supe, desde muy joven, que mi padre sabía más de lo que decía, y eso me quebró». La muerte de Luisito en 1992 no trajo paz, sino más preguntas. «Se fue sin hablar», dijo. «Se fue llevándose la verdad». Durante mucho tiempo, Luis Miguel cargó con una mezcla de culpa y rabia. Culpa por no haber protegido a su madre. Rabia por haberse quedado solo con un padre que lo manipulaba y explotaba como artista. Sus amigos revelan que durante años él evitó cualquier conversación sobre su padre. Incluso ordenó retirar objetos, fotografías y documentos de su casa que lo tocaran emocionalmente. La herida seguía abierta. Luis Miguel es famoso no solo por su talento, sino también por su hermetismo. Durante décadas se negó rotundamente a hablar de su vida personal. Esa decisión no surgió por capricho, sino como una estrategia emocional para sobrevivir. La desaparición de Marcela lo volvió desconfiado. No quería que los medios lo explotaran, ni que las personas se acercaran a él por interés. Para protegerse, creó una personalidad pública inaccesible, impenetrable, casi mítica. Uno de sus ex-managers describió esta actitud así: «Luis Miguel construyó un muro para no sentir, pero el precio fue altísimo». Ese muro protegió su carrera, pero también lo aisló. En privado, el artista sufría momentos de soledad extrema, especialmente en fechas significativas como el Día de las Madres, su cumpleaños o aniversarios de su desaparición. En esas fechas, según personas cercanas, él podía pasar horas mirando fotografías antiguas de Marcela, escuchando su voz en grabaciones caseras o repasando pistas de investigación que ya habían sido descartadas. Era como revivir la pérdida una y otra vez, dijo una persona de su equipo. Mientras el mundo lo veía brillar en el escenario, detrás de cámaras, Luis Miguel continuaba buscando a su madre con la intensidad de un hijo desesperado. Contrató detectives privados, viajó en secreto a España e Italia, se reunió con policías retirados, criminólogos y periodistas especializados en desapariciones. Nada lo detenía. En su corazón había todavía una pequeña posibilidad de encontrarla viva, pero cada pista que investigaba terminaba en decepción, una y otra vez. Durante una reciente entrevista, el cantante confesó algo que pocos sabían. Hubo un momento en que deseé no encontrarla viva, porque si lo estaba, significaba que había sufrido. Esa frase revela una de las cargas más pesadas que llevó en silencio. La posibilidad de que su madre hubiera vivido años en cautiverio, bajo otra identidad o en condiciones inhumanas. Luis Miguel reconoce que esta idea lo persiguió durante décadas, convirtiéndose en una sombra emocional imposible de eliminar. Muchos expertos en psicología del trauma coinciden en que las personas que han sufrido una pérdida traumática, especialmente en la niñez, suelen canalizar su dolor a través de la hiperexigencia o la perfección extrema. Luis Miguel encarna esa descripción a la perfección. Su obsesión por el control absoluto en el escenario, su disciplina vocal impecable, sus ensayos inflexibles y su perfeccionismo en cada producción musical eran, en el fondo, un mecanismo de defensa, la única parte de su vida donde nada podía desaparecer inesperadamente. Un músico que trabajó con él relató: «Cuando algo salía mal, se desesperaba, no porque fuera perfeccionista, sino porque sentía que el mundo se le escapaba otra vez». Para Luis Miguel, la música no solo fue su carrera, fue su refugio. Su manera de anestesiar el dolor, de llenar silencios que en su vida privada eran insoportables. El escenario era el único lugar donde podía controlar todo. La vida, en cambio, no. Cuando Luis Miguel se convirtió en padre, muchos pensaron que ese momento lo transformaría profundamente. Y así fue. La llegada de Michelle y luego de Miguel y Daniel abrió una herida, pero también inició una sanación.
El cantante confesó en una ocasión que ver a sus hijos crecer le mostraba día a día el vacío que él mismo vivió. Lo único que no quería era repetir la historia. No quería que mis hijos crecieran sin una madre o sin un padre. Sin embargo, su relación con la maternidad siempre estuvo marcada por la sombra de Marcela. En varias entrevistas, personas cercanas a él contaron que Luis Miguel tenía un trato especialmente protector, casi temeroso, hacia las madres de sus hijos. Para él, una madre era algo sagrado, irreemplazable, frágil. Era evidente que seguía buscando a Marcela en cada gesto materno que veía. La paternidad también lo enfrentó al dolor de no tener respuestas. ¿Qué le diría a sus hijos cuando preguntaran por su abuela? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Luis Miguel reconoció que ese cuestionamiento fue uno de los impulsos que finalmente lo llevaron a romper el silencio público en 2025. Mis hijos merecen saber quién fue su abuela, dijo. Con el paso de los años, Luis Miguel logró algo que parecía imposible: convivir con el dolor sin dejar que lo destruyera. No lo superó, porque una desaparición nunca se supera, pero aprendió a cargarlo con dignidad. Personas cercanas afirman que en los últimos años, especialmente tras su regreso triunfal a los escenarios, el cantante se mostró más abierto, más humano y más dispuesto a hablar de su vida personal. La muerte de su padre, el distanciamiento de ciertas personas tóxicas y la llegada de nuevas amistades más sanas ayudaron a reconstruir parte de su estabilidad emocional. Pero según él mismo explicó, había un paso que faltaba: hablar de Marcela sin miedo. Ese paso lo dio recientemente, y cuando lo hizo, no solo liberó su voz, liberó 4 décadas de sufrimiento. La razón por la que sus declaraciones recientes impactaron tanto no fue solo su contenido, sino su humanidad. Por primera vez, Luis Miguel habló como hijo, no como figura pública. Entre las frases que más conmovieron al mundo, está una que resume todo su dolor. Toda mi vida he cantado para llenar un silencio, el silencio de mi madre. En otra parte de su testimonio dijo: no sé si algún día sabré toda la verdad, pero sé que no puedo seguir callando. Y fue ese acto, romper el silencio, lo que permitió abrir un nuevo capítulo en la historia. Un capítulo donde el duelo comienza, finalmente, a encontrar palabras. Si algo demuestra esta historia es que incluso el sol, el más brillante, el más admirado, puede tener sombras profundas, pero también nos enseña que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su manera de salir a la luz. Luis Miguel sigue cantando, sigue viviendo, sigue buscando. Y mientras lo haga, la memoria de Marcela seguirá viva en cada nota, en cada aplauso, en cada palabra que él finalmente se atreve a pronunciar. Porque la desaparición no apagó su historia, la transformó. Y hoy, 40 años después, el mundo está más cerca que nunca de entender lo que realmente ocurrió. Y quizás, algún día, también de encontrar la paz que madre e hijo merecen.